Ok, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Luis Nicholson. Bueno, mis compañeras Sara, como también Sor Ángeles. El día de hoy vamos a compartir el cuarto capítulo del libro de José Págolas. Antes de comenzar con los Págolas despectivos, voy a explicarles de qué se trata, tal vez, un breve resumen de qué se trata el capítulo. Vamos a empezar. Ok, en este capítulo básicamente el autor presenta a Jesús como un sanador compasivo que actúa con el poder y la misericordia de Dios, cumpliendo las promesas de liberación y cura del profeta Isaías. Jesús no solo se centraba en las curaciones físicas, sino que buscaba crear una sociedad mucho más saludable y justa, enfrentándose a diversas prácticas religiosas vacías y promoviendo la dignidad de los marginados. Eh, También da un mensaje de bienaventura, destacando que el reino de Dios es especialmente para los pobres quienes sufrían injustamente y no por su virtud, sino por su necesidad. En este capítulo, el autor señala que la justicia de Dios se manifiesta a favor de los oprimidos. Pues bien, el rey debe defender a los que no pueden defenderse. Jesús no se conforma con un cambio religioso o superficial. Su visión en sí del reino implica una transformación social eh, y política que beneficiaba a todos, especialmente a los más vulnerables. A través de sus acciones y enseñanzas, Jesús desafiaba las estructuras del poder y la riqueza injusta, subrayando en sí que la riqueza que los terratenientes provenían de la explotación y de los campesinos. La famosa frase de Jesús sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, resalta la supremacía de Dios sobre cualquier autoridad terrenal, reclamando así la dignidad de los pobres como un derecho divino. La entrada de Dios requería un compromiso genuino de construir una vida que no esté alineada con los intereses del poder, sino que busque una justicia, un bienestar para todos. En el contexto del autor concluye que el reino de Dios es una llamada a la acción y un cambio profundo donde la dignidad y la felicidad de los oprimidos eran prioridad. Ok, ahora vamos a empezar con la primera parábola, que es la de el profeta itinerante. En esta parte, después de salir de Nazaret, Jesús se establecía en Cafarnaún, una pequeña aldea de los pescadores en la región del lago de Galilea, que se convertía en la base de su actividad. ¿Por qué Cafarnaún? Jesús elige esta aldea como su punto de partida, aunque pequeña la aldea estaba bien conectada con el resto de Galilea y con los otros territorios cercanos. Era, Era ideal en sí para que Jesús llevara a cabo su misión itinerante. La aldea era modesta, las casas estaban hechas de piedras, de basalto y techos de caña, con un ambiente polvoriento y sencillo. La mayoría de sus habitantes eran pescadores y campesinos. La importancia de sus primeros seguidores, Simón, Andrés, Santiago y Juan, todos ellos pescadores, se convertían en los primeros amigos y seguidores de Jesús. Ellos le ofrecían el apoyo y le acompañaban en sus misiones. Jesús se integra en la vida cotidiana de estas familias, perdón, utilizando sus barcas y su tiempo para predicar. Jesús no se limitaba a predicar, Jesús no se limitaba a predicar en Cafarnaún, se movía por las aldeas cercanas como Magdala, Corosaín, Betsiada, entre otras, siempre evitando las grandes ciudades como eh, Tiraberades o Seforis. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades eran centros de poder donde predominaban más que todos los ricos y los opresores.
Jesús busca el contacto directo con los más humildes, prefiere las aldeas donde el pueblo está más oprimido, más pobre y donde el sufrimiento es mayor en el entorno. Es la clave para su mensaje del reino de Dios. La importancia de su vida nómada. Jesús se convierte en el profeta itinerante que recoge las aldeas, habla con los campesinos entre las casas y en las sinagogas para anunciar que el reino de Dios ha llegado y su vida itinerante es un símbolo de su libertad espiritual. No posee nada, no depende de ningún poder y se enfoca solamente en su visión. En esta parábola, Jesús ofrece un mensaje de esperanza a los más necesitados a través de parábolas. Jesús les explica que Dios está presente en sus vidas y que en el reino de Dios es una realidad en las que pueden acogerse. El mensaje es claro, los pobres y oprimidos son el centro del reino de Dios. Las curaciones y las liberaciones que realizaba Jesús eran símbolos de una nueva sociedad. Jesús cura a los enfermos y libera a los poseídos, como señales de una transformación más grande, un pueblo llamado a vivir con dignidad, como hijos e hijas de Dios. Las comidas que Jesús compartía con los aldeanos simbolizaban la invitación a la gran mesa de Dios, donde todos eran bienvenidos, sin importar su condición social o económica. Em, Jesús rechazaba el poder de las élites, a diferencia de los grandes poderes políticos y religiosos de su tiempo, representados por Herodes, en Tiberaides o las élites sacerdotales en Jerusalén. Jesús proponía un reino sin centro de poder. El reino de Dios no surge de los palacios ni de los templos, sino de las aldeas humildes. Entre los más necesitados, el mensaje que daba era el de el estilo de vida itinerante de Jesús, ese enfoque en los pobres, en un llamado a ver la liberación y la justicia. Bueno, en este capítulo el profeta itinerante nos mostraba cómo Jesús decidió dejar la comodidad y la estabilidad para recoger las aldeas y llevar la esperanza a los más pobres y oprimidos. Este era un ejemplo básicamente de libertad y compromiso radical con el reino de Dios, un reino basado en la compasión, la justicia y la cercanía con los más vulnerables. Voy a pasar con mi compañera Sara. Bueno, continuando con la pasión del reino de Dios, Jesús dedicó toda su vida y sus energías a proclamar el reino de Dios, que es el núcleo central de su mensaje. Su pasión por el reino animaba cada una de estas palabras y acciones. Para él el reino de Dios no era solo una idea, sino era la realidad que daba el sentido a su vida y a toda la misión. eh, Cuando Jesús habla del reino de Dios, no lo hacía como un maestro religioso que buscaba transmitir una doctrina para ser estudiada, sino como un profeta que invitaba a todas las personas a un cambio radical. Su mensaje no era para perfeccionar las normas religiosas de su tiempo, sino para anunciar que Dios ya está actuando en el mundo y también animar a todos a que se puedan unir a este reino de Dios y ser parte de él, y que este reino traería una vida mejor, más justa y más plena para todos. A diferencia de algunos, podría haber que se hubiera esperado, Jesús no se centró en exponer nuevas leyes morales ni en enseñar tradiciones religiosas. En lugar de ello, él les anunciaba que Dios ya estaba presente, era la presencia la cual traería paz para sus vidas, para todas las personas. Jesús en el reino de Dios era una noticia transformadora que exigía un cambio de corazón y una nueva forma de ver el mundo. Lo más fascinante de todo este
este capítulo es que Jesús es el único que explicó directamente que era el reino de Dios. Las personas, sin embargo, no lo intuían así, ya que la idea del reino de Dios era una esperanza viva en el corazón del pueblo, pero a través de todas las palabras y todas las acciones, Jesús iba revelando poco a poco qué significaba este reino de Dios para él, que era una buena noticia para todas las personas, ya sean pobres y marginados, una invitación a la justicia y la promesa de paz que vendría para ellos. Este mensaje básicamente es de entusiasmo a quienes lo escuchaban, a todas las personas que creían en él, ya que ofrecía una visión más renovadora de este mundo y les daba una esperanza concreta para este futuro. Siguiente. Ok. En un anhelo que venía de lejos, tomaremos los siguientes puntos. Que el primero es el reino de Dios no fue inventado por Jesús. Era un concepto conocido en Israel basado en sus aspiraciones y esperanzas que Jesús se creó y le dio un nuevo significado a partir de su experiencia de Dios. O sea, está basado en aspiraciones y esperanzas o sea, la idea del reino de Dios no nació con Jesús, sino que era parte de las creencias y esperanzas más profundas del pueblo de Israel. Desde hace mucho tiempo, los israelitas anhelaban un reino en el que Dios gobernara sobre ellos de manera directa, ya que ellos eran esclavos o no tenían un lugar donde establecerse definitivamente. Y ellos ya tenían sí la esperanza de tener un territorio para ellos solos. Desde los anhelaban un reino en el que Dios gobernara, liberándonos de la opresión y establecimiento de la justicia. Y pues en eso Jesús encontró una aspiración ya presente en el corazón de su pueblo y la hizo suya, dándole un nuevo enfoque y un nuevo sentido. Él la interpretó desde su propia experiencia de la cercanía con Dios, desde su cercanía que tuvo también con Dios en el desierto con Juan el Bautista y en los momentos antes de eso que tenía. No solamente se centraba en la iglesia y lo que decían los profetas. Él la interpretó desde su propia experiencia y aportó una visión renovada del reino centrada en el amor, la paz y la justicia. El siguiente sería Jesús popularizó la expresión reino de Dios. Aunque no era común en esos tiempos, Jesús lo utilizó constantemente para expresar su visión sobre el plan de Dios. Aunque la idea del reino de Dios existía en un pensamiento judío, la frase literal reino de Dios no era muy común y solo había que usarse recientemente en la época de Jesús. Y él decidió utilizar esta expresión de manera constante para expresar la esencia de su mensaje y la llegada del reino de Dios. Un, un tiempo de justicia, amor y paz. Para él el reino de Dios no era solo un concepto establecido, sino una realidad que debía comenzar a vivirse ya en el presente y a través de sus enseñanzas y oraciones que él transmitía de pueblo en pueblo, ya que él iba y no solo se enfocaba en las grandes ciudades, sino en los pueblos que estaban más abandonados por los emperadores. Luego está la fe de Dios con el rey de Israel. En Israel creían en Dios como soberano absoluto, que los había liberado de la esclavitud de Egipto, protegiendo y guiando a su pueblo como pastor y padre, ya que anteriormente su pueblo estaba suprimido en el pueblo de Egipto y incluso habían perdido en la fe en que Jesús, o bueno, Dios los había abandonado y ellos creían absolutamente en él. El pueblo de Israel creía firmemente en que él en algún momento los podría liberar, aunque en una parte ellos estaban pensando que los había abandonado. Em, Esta fe venía desde tiempos antiguos, cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los guió a la tierra prometida. A través de su experiencia, Israel vio cómo Dios era un liberador y un protector y un padre, igual que lo cuidaba como un pastor cuida a sus ovejas.
Aunque con el tiempo Israel adoptó la monarquía como otros pueblos, siempre recordaron que su verdadero rey era Dios y los reyes humanos también gobernaran obedeciendo la voluntad divina. El rey que era justo era considerado que estaba guiado por Dios. No simplemente se le otorgaba ese poder de ser rey. El único rey para ellos era solo Dios y tenía que demostrarlo a través de sus acciones, preocupándose en de verdad las personas que necesitaban de su ayuda. Luego viene el fracaso de los reyes humanos. Los reyes de Israel no cumplieron con las expectativas del pueblo, ya que favorecieron a los poderosos y oprimieron a los pobres, llevando al desastre y el exilio de Babilonia. A lo largo de la historia, los reyes de Israel no cumplieron con la esperanza que el pueblo había puesto en ellos. Como les dije, tenían que basarse en la palabra de Dios y mayormente ellos era todo lo contrario, no se preocupaban en las personas que de verdad necesitaban. Y en lugar de liderar con justicia y con compasión, muchos reyes favorecieron a los ricos y poderosos, abusando de esto a los pobres y oprimidos. Esto contradecía el plan de Dios, que quería un pueblo libre de esclavitud y opresión, donde la tierra se compartiría entre hermanos y se respetaran los derechos de todos. Pero como resultado de la injusticia, Israel sufrió el exilio en Babilonia, con una experiencia muy traumática para el pueblo y preguntarse dónde estaba Dios en medio de todo su sufrimiento. Y luego viene la esperanza de los profetas. A pesar del exilio y la presión de los profetas, anunciaron que Dios restauraría a su pueblo, liberándoles una vez más y trayendo la justicia. Esto, a pesar del exilio, los profetas de Israel mantuvieron viva la esperanza del pueblo. Ellos siempre creían que, o siempre decían que en momentos más difíciles Dios no los iba a abandonar o iba a volver. También estaba la promesas incumplidas, que en algunos desterros regresaron, exiliados regresaron a Israel y el templo fue construido. Las personas y los profetas no se cumplieron por completo. Las tribus de Israel seguían dispersadas y las injusticias sociales continuaban, a menudo lideradas por las élites económicas. Y eso. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parábola que titula En medio de un pueblo ardiente. Espera, vamos a hablar sobre la situación de Israel en tiempos de Jesús y cómo en medio de la opresión y el sufrimiento surgieron voces que mantuvieron viva la esperanza de un pueblo. En particular, nos enfocaremos en cómo Jesús y los campesinos de Galilea vivían bajo una realidad dominada por la incertidumbre y la esperanza apocalíptica. Em, Veremos cómo la opresión política y militar que sufría Israel afectó su fe y cómo las expectativas sobre la intervención divina influyeron en las creencias de ese tiempo. Am, vamos a describir la invasión de Alejandro Magno y las regiones romanas. Israel había sido invadido primero por Alejandro y luego por las legiones romanas. A raíz de esto creó una situación crítica para el pueblo. La opresión era tan inmensa que incluso los mismos profetas dejaron de alzar su voz. Eh, el pueblo estaba desconcentrado, sin saber si Dios seguía presente en su historia. Ante la falta de profetas, surgieron escritores que a través de sus visiones y sueños mantenían esa esperanza. Estos textos llamados apocalípticos describían un conflicto final entre el bien y el mal. Se hablaba de una destrucción cósmica del mundo corrompido por el mal y la creación de los nuevos cielos y una nueva tierra. En este libro es probable que Jesús conociera el libro de Daniel, uno de los escritores apocalípticos más importantes que apareció durante la persecución de Antíoco IV Epifanes. Daniel describía que los reinos opresores, como las bestias salvajes que destruyen al pueblo de Dios, pero aseguraba que al final Dios establecería un reino humano entregando el poder a Israel. El mensaje que daba de esperanza en medio de la opresión, aunque el mal parecía invencible, el mensaje de Daniel transmitía la esperanza de que Dios en su momento
quitaría el poder a los opresores y restauraría en su reino. El acceso limitado a los textos apocalípticos. Sin embargo, es importante también destacar que esos textos no eran ampliamente conocidos entre el pueblo, solamente circulaban en ambientes cultos como el monasterio de Qumran. Jesús y los campesinos en Galileos probablemente no conocían a detalle de estos textos, aunque sí compartían la expectativa de que Dios intervendría pronto. La esperanza de la irrupción del reino de Dios. El Kadish y la oración del reino de Dios, lo que sí se conocía era que Jesús en ciertas ocasiones, Jesús eran ciertas oraciones que se recitaban públicamente en las sinagogas, como el Kadish que pedía la irrupción del reino de Dios. Básicamente la cita de Kadish es que su reino irrumpa en vuestra vida y en vuestros días, que una paz abundante llegada del cielo venga pronto sobre nosotros y sobre todo Israel. Otra oración conocida era la de los 18, de las 18 bendiciones, que expresaba un deseo similar de liberación. Se pedía a Dios que se alejara el sufrimiento y que Él fuera el único rey. Los salmos de Salomón y la confianza del Mesías. Jesús en ese tiempo también pudo haber conocido a los salmos de Salomón, escritos por un grupo de fariseos en respuesta. Estos salmos expresaban la confianza en que Dios enviara un Mesías descendiente de David para restaurar el reino de Israel. Esta cita de Salmos decía: Señor, solo tú eres nuestro rey que por siempre jamás. Esta afirmación de fe expresaba la esperanza de que a pesar de la ocupación romana, Dios seguiría siendo el verdadero rey. Bueno, en resumen de esta parábola, el pueblo de Israel vivía en un tiempo de profunda opresión y desconcierto. La falta de una intervención tal vez divina y visible hacía que por muchos dudaran de los escritores apocalípticos y de las oraciones del pueblo que mantenían viva la esperanza. Jesús creció en este contexto con una fe en que Dios actuaría pronto para liberar a Israel y de sus opresores y establecer su reino. Va a continuar con el siguiente pago mi compañera. Para continuar, esta parábola es Ya está Dios aquí. Básicamente este capítulo, Ya está Dios aquí, habla sobre la proclamación de Jesús, de que el reino de Dios ha llegado y está presente en este mundo, y a pesar de toda la opresión, la injusticia y el dominio romano que había, Jesús afirma con convicción que Dios está actuando de una manera nueva a las aldeas de Galilea. Aunque muchos esperaban diferentes señales espectaculares y que sean visibles a la llegada de Dios, Jesús desafía estas expectativas, surgiendo que el reino de Dios no se manifieste de manera grandiosa, sino en la vida cotidiana, como una fuerza liberadora, eh, humilde pero no poderosa. Jesús invita a todos a creer y a percibir la presencia salvadora de Dios en medio de sus vidas, haciendo énfasis en que la justicia de Dios ya está obrando en el mundo. Eh, en esta parábola también Jesús desafía las expectativas a decir que el reino de Dios no llegaría con grandes señales ni destrucción de los enemigos, como muchos lo esperaban. En lugar de en que enseñaba Dios, ya estaba actuando en la vida diaria, en los pequeños actos de la justicia, paz, misericordia. Esto era lo que Jesús experimentaba y que quería que todos también lo vivieran.
básicamente la invitación de Jesús no era para esperar algo lejano, sino para creer que las buenas noticias de que el reino ya está aquí, presente en medio de la gente común, aunque muchos se mostraban escépticos, que Jesús les pedía que dejaran de buscar señales visibles y aprendieran a percibir a Dios en lo cotidiano, porque la salvación ya había comenzado en esta etapa y este mensaje va transformando e invita a todos a participar del reino con fe y confianza, experimentando la presencia de la vida diaria. Jesús también es desconcertante, ya que está viviendo un momento de privilegio, se podría decir, aunque todos los pobres y la gente de Galilea estaban experimentando esta salvación que había soñado tanto en los salmos de Salmón, tan populares en los grupos de fariseos del tiempo de Jesús, se podía leer frases como felices los que viven en aquellos días y pueden ver los bienes que el Señor prepara para la generación venidera. Jesús felicita a todos sus seguidores porque están experimentando junto a Él que estas personas grandes de Israel los están esperando, pero nunca llegaron a conocer. Entonces es ahí donde dicen como dichosos los ojos que ven los que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas, reyes, quisieron ver los que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Va a continuar mi compañera con la siguiente, Paula. Eh, Sería la mejor noticia. Aquí llega el punto de la llegada de Dios. Es buena. ¿Por qué? Jesús veía la llegada de Dios como algo positivo, no para imponer reglas, sino para librar a las personas del sufrimiento y la deshumanización. Muchas personas creían que Dios simplemente castigaba a las personas que como no seguían a pie de su letra cometían pecado. Y la realidad es que Jesús explica que de esta manera que Dios no castiga, Él acepta a todas las personas por igual. Más que todo, obviamente, ayudando a las personas que necesitan de ayuda, como los pobres, los humildes, porque saben que no tienen esa ayuda de alguien. Y ellos lo reciben de igual manera que a las personas que son ricas, porque él considera que esas personas están arraigadas por algo malo o que no son conscientes de lo que están haciendo o ellos los aceptan a todos. No discriminan tampoco a las personas, quien sea o como sean. Luego está el reino de Dios trae dignidad y liberación. Explicando el mensaje de Jesús resonaba especialmente entre los sectores más humildes y necesitados, quienes veían en él una esperanza para recuperar su dignidad. Como les dije, Jesús iba principalmente a los pueblos que estaban abandonados por las grandes ciudades. Y en una de esas, Galilea era una de las ciudades o una... Bueno, iba a muchos pueblos en donde las personas no tenían muchos los recursos para sobrevivir, o sea, sobrevivían solamente con la pesca, sí, pero aún así sufrían de escasez. Y Jesús les daba ya esa esperanza que necesitaban de que no estaban solos. Y no era una sola cuestión de espiritualidad, sino que el reino de Dios estaba relacionado con el alivio de los sufrimientos físicos, económicos y sociales. La propuesta de Jesús tocaba a la vida de aquellos que estaban marginados y sin oportunidades. Y luego está el mal de dominio de Israel. En la explicación de la época de Jesús, la situación de Israel era vista como muchos como denominada por el mal. Y los escritores apocalípticos creían que Satán era el que estaba mal influenciando a estas grandes ciudades. Luego está luego está el combate de Jesús con el mal. Jesús anunciaba que Dios ya estaba derrotado al mal y no destruyendo a personas, sino erradicando las raíces de la opresión. Y luego estaba Dios es compasivo, no iracundo. A diferencia de las creencias populares, Jesús presentó a Dios lleno de amor y misericordia, no ira y juicio. Como dije, Dios no era
Dios no solamente juzgaba a los pecadores, sino aceptaba a todos por igual. Y el reino inclusivo. Jesús no discriminaba. El reino de Dios era para todos, justos o pecadores sin exclusión. Y le paso la palabra a mi compañero. Bien, vamos con la siguiente parábola, que es el Dios amigo de la vida. Em, Empecemos por el contexto en el que se desarrollaba en sí la vida de Jesús. Durante su ministerio en Galilea, Jesús, eh, entusiasmado, bueno, entusiasmo con los campesinos quienes vivían en difíciles condiciones. La forma en que presentaba el reino de Dios era algo muy sencillo y accesible para ellos. No hablaba con rituales eh, complejos, sino de algo que ellos podían entender y experimentar en su día a día. Lo más importante para Jesús era la vida de la gente, no tanto la religión. Los campesinos se dieron cuenta de que Dios se interesaba realmente por sus vidas y no por sus cuestiones religiosas, que a menudo les resultaba ajenas. Al escuchar a Jesús sentían que se abordaban sus aspiraciones más profundas y que había una esperanza para ellos. Dentro de la parábola nos dice que nos habla de la actividad curadora de Dios. La actividad curadora de Jesús, bueno, perdón, de Jesús, él no solamente proclamaba el reino de Dios, sino que lo que hacía era visible a través de sus acciones. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y defendía a los despreciados. Estas acciones no eran un espectáculo para atraer la atención, sino actos de profunda compasión. Una de esas frases más poderosas que Jesús ha dicho, por ejemplo, es: si yo impulso a los demonios con el dedo de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto nos muestra que sus curaciones eran una manifestación del poder de Dios. Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaban si eran realmente el Mesías, Jesús les respondió: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan. Así Jesús les enseñaba que su misión era clara, eh, y la cual era traer la sanación y liberación. Nos habla también del mensaje de vida y paz. Jesús no solo sanaba enfermos, también les ofreció un mensaje de paz y bienestar. Les decía: vete en paz, disfruta de la vida. Eh, Esto va más allá de una simple despedida, es un deseo profundo de salud integral y felicidad para ellos. El término hebreo shalom encapsula una idea de no solo paz, sino una vida llena de plenitud y bendiciones. De esta manera Jesús entendía que el reino de Dios, como un reino de vida y paz, nos presentaba a un Dios que es amigo de la vida, lo que contrastaba con sus visiones de un Dios distante o severo. Para Jesús, la relación con Dios se fundamenta en el bienestar y la felicidad de las personas. También nos hablaba de más allá de las curaciones. Sin embargo, es importante señalar que aunque Jesús realizaba numerosas curaciones, no pudo sanar a todos. Esto nos enseña que su misión iba más a eliminar el sufrimiento físico. Las curaciones eran signos que apuntaban a un objetivo mayor: la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Jesús se rebeló contra el legislacismo y el culto vacío, abogando por una religión que promueva más la vida. Quería que las personas vivieran libres del miedo y la culpa, en confianza absoluta en Dios, así curar y liberar y construir una comunidad amable. Eran caminos que Jesús recorría para acoger el reino de Dios. En sí, Dios, amigo de la vida, nos invitaba o nos invita en sí a reflexionar sobre la relación entre Jesús y la vida de las personas. Su mensaje de compasión y sanación sigue siendo relevante hoy en día, en nuestra actualidad.
nos reta preguntarnos cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas cotidianas. Gracias, voy a pasar con mi compañera. Es una buena noticia para los pobres y los oprimidos. Justicia para para los necesitados. La misericordia de Dios se dirige especialmente a aquellos que sufren, no porque sean moralmente superiores, sino porque necesitan defensa y apoyo. Esperanza y dignidad. Jesús trae esperanza y dignidad a los que son explotados, declarando que todos son dignos de alegría y reconocimiento. Rey justo se dice porque como un rey que protege a los desválidos, cumpliendo la tradición de Israel de defender a todos los pobres y los óptimos. Y la fe de Jesús es la alegría de Jesús, radica en saber que Dios defiende a quienes nadie defiende, ofreciendo justicia y liberación. En este capítulo de Tienen suerte los pobres, Jesús proclama el reino de Dios, que era una buena noticia, principalmente para los pobres y todos los oprimidos a través de las enseñanzas que Jesús anuncia que Dios estaba al lado de todos los que sufrían, no porque fueran mejores o virtuosos, sino porque necesitaban de esta justicia. También el reino de Dios trae esta esperanza y dignidad para ellos, haciendo que la justicia a los que nadie defendía. Esta proclamación básicamente escandalizaba a muchos, pero para Jesús esto era clave, ya que Dios, como buen rey, defendía a los desválidos. Jesús no excluye a absolutamente nadie, pero su mensaje era particularmente relevante para los pobres. En su tiempo, los más humildes vivían bajo la opresión de los poderosos, privados de sus derechos y dignidad. Jesús, al anunciar el reino de Dios, traería esperanza a los marginados, les decía que Dios estaba a su lado y que pronto serían liberados de su miseria y también de su sufrimiento. La proclamación de Jesús no hablaba de la virtud de los pobres, sino de la necesidad. Y Jesús no estaba diciendo que fueran normalmente superiores, sino que Dios, como un buen rey, tenía esta responsabilidad, como lo había mencionado, de defender a los que sufrían injusticias. Es por eso que este mensaje provenía de la antigua tradición de Israel, donde esperaba que el rey justo protegiera a los humildes. Para Jesús, Dios era el defensor de los pobres, el que proporciona justicia cuando el mundo los oprimía. Esta era básicamente la fe, era lo que les llenaba de alegría y la pasión por hacer que los pobres puedan recuperar esta dignidad. En resumen, el reino de Dios es la suerte para los pobres porque Dios en su misericordia defiende a quienes los más lo necesitaban, ofreciendo esta justicia y esperanza a los óptimos. Siguiente. Las cosas tienen que cambiar. El cambio profundo. Jesús buscaba una transformación política y social que beneficiara a los pobres, no solo una conversión espiritual. Aparte de que las personas en esa época creían mucho eh, en que iban a ser liberados o algunos no tenían esa fe tan relevante, para ellos, para Jesús, la idea de beneficiar a los pobres era comenzando desde ellos y ayudarlos. Y aparte, o sea, ellos tenían que cambiar, tratar de cambiar, no solamente creer que alguien les iba a ayudar, ellos tenían que creer esa transformación que se hacían, que podían seguir, o sea, no solo seguir las creencias que les daban, y no solo creer que en algún momento todo podría cambiar y que Dios iba a venir y cambiar en donde estaban.
ellos también tenían que dar ese paso. Luego está la alianza restaurada. Quería que Israel fuera libre de explotación y vivieran en justicia y en paz. Una vez que Israel se liberó de Egipto y estaba en busca de la tierra prometida, con el tiempo se fueron creando nuevos reinos, cosa en el que fueron cayendo otra vez en esa esclavitud. De alguna manera eran ya sometidos por reyes o incluso por Roma, en donde ya tenían que pagar impuestos, y si no lo hacían, eran ya una manera de suicidarse indirectamente. Y ellos querían ya buscar esa libertad, y Jesús siempre les decía que ya está aquí o que ya está por venir. Y ellos creían que, o sea, de esa manera ya podrían, si seguían creyendo, si seguían en las palabras que Dios les decían, ellos podrían ser ya liberados de alguna manera. Luego está la visión de restauración. Otros grupos tenían ideas sobre cómo restaurar Israel, pero Jesús propuso un compromiso radical con Dios. Muchas personas ya en esa época no tenían su fuerte relación con Dios. Y bueno, Jesús y también como Juan Bautista fueron viendo que ya no había esa relación fuerte y que estaban corrompidos. Y Jesús de alguna manera les hizo creer no les hizo creer que ya, en realidad que ya estaban, que tenían que no perder su fe y sigue creer que llegaría lo que se les prometió, la idea de ser liberados, la idea de tener esa paz para ellos y no seguir con esa injusticia de ser maltratados por otros pueblos, incluso por su mismo pueblo. Luego está el reino de Dios versus Roma. El mensaje de Jesús cuestionaba el poder de César y se enfocaba en la justicia para los pobres. Jesús principalmente se enfocaba en las personas que más necesitaban y que no tenían ayuda. Pero por estas personas, como ya estaban fuertemente influenciados por Roma y por todas las leyes que contraían, como les dije, Jesús les decía que se les debía ser perdonado por los deudas, que, que se les debía perdonar, pero o sea, por el simple hecho que ellos no tenían tampoco cómo hacer, no tenían la manera de liberarse de las deudas que cargaban y no podían tampoco liberarse de los impuestos que se les daban. Y para ellos también iba esa parte de que podrían ser fuertemente recriminados, incluso hasta la muerte. Y luego estaba la crítica a los ricos. Jesús denunciaba la riqueza injusta basada en la explotación de campesinos. Lamentablemente en esas épocas los reyes, los que tenían más poder adquisitivo, los que tenían más riqueza, explotaban a los pobres, lamentablemente, y Jesús veía esa injusticia, él creía que no era la forma de ganar eh, lo que ellos creían que era su forma justa de ganar, que habían ganado con esfuerzo, pero no. Jesús era no es injusta esa manera de aprovecharte de los demás que no tienen. Y luego está el nuevo estilo de vida. Promovía la generosidad, el perdón y el fin de violencia entre personas. Eso no aceptaba, bueno, no se aceptaba esa manera de peleas entre familias, no se aceptaba la discusión entre personas o el simple hecho de discriminar a los que habían cometido pecados o enfermos. Para él era relacionarse entre ambas personas y ayudarse, como él ayudaba, ahí da el gran ejemplo de cómo ayudaba a los que estaban más excluidos por la sociedad. Y tan solo el dar el ejemplo a las personas también ya daban esa idea de ayudar al prójimo. Y eso, luego está, lo mejor está por venir. Aquí hablaremos del reino de Dios, está presente, es el reino de Dios presente y futuro. El reino de Dios ya ha comenzado, pero solo se experimenta parcialmente su plenitud, que llegará en el futuro. Jesús enseña que el reino de Dios ya está presente en la vida de las personas. En la vida de las personas, pero su impacto completo aún no se ha manifestado. Lo que la gente ve en Galilea es solo una pequeña parte de lo que vendrá. El reino se está construyendo, pero su plenitud será revelada en el futuro. Esto refleja la idea de que el proceso de salvación está en marcha, pero la redención total de la humanidad y la creación
ocurrirá en los finales de los tiempos. Y esto enfatiza mucho, mucho en todos los escritos que se escribían en la Apocalipsis. Y Dios le dice que sí, que está acá, Jesús dice que están acá ya, que está Dios presente, pero también que está en marcha y no se contradice. Y dice que en los tiempos que serán el final de los tiempos, recién se podrá ver lo que Dios había plantado esa semilla, que está creciendo, y que ahí podrá verse finalmente lo que Dios quiere para nosotros. Luego está la invitación a participar. Jesús no solo anuncia el reino, sino que también invita a las personas a entrar en él desde ahora. Sin embargo, les enseña a orar pidiendo la llegada completa a este reino. Venga tu reino. Esto significa que aunque puedan experimentar ciertos aspectos de la bondad y justicia de Dios, en el presente se espera algo mucho más grande para el futuro, por lo que deben vivir activamente en esta espera. Luego está la acción continua de Dios. El reino de Dios no solo es un evento que sucede una sola vez, sino un proceso continuo que implica la participación de los seres humanos Dios está obrando constantemente y su acción salvadora no se detiene ante las resistencias humanas. Aunque el mal y la injusticia están presentes, la fuerza de Dios sigue trabajando, germinando en el mundo hasta que logra su plena manifestación, la semilla que ha dejado cultivada entre nosotros. El anhelo y la justicia y paz. Jesús está profundamente comprometido con la idea de que el reino de Dios es la respuesta a los problemas de injusticia, sufriendo y opresión que se ve en su entorno, en lo que él ve, lo que está pasando en todas las ciudades y en los pueblos. La frase, Padre santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino que todos conocemos, expresa su deseo que Dios se manifieste plenamente para traer justicia y dignidad a los que sufren. Jesús ve a los pobres hambrientos y marginados, la prueba de que el nombre de Dios como Padre no es aún reconocido ni respetado. Luego, la metáfora del reino, Jesús compara el reino de Dios con la semilla que crece, levadura que transforma o el tesoro oculto que algún día todos podrán disfrutar plenamente. Luego está la incertidumbre sobre el final, que esta, a diferencia de los escritores del Apocalipsis, se especula que entre fechas y tiempos Jesús no se preocupa cuándo llegará el reino en su totalidad, aunque probablemente muchos de sus contemporáneos se creía que la venida del reino era inminente, y Jesús admite que ni él ni los ángeles saben cuándo llegará al fin. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, ya para casi finalizar, la comparación que tenemos con la actualidad de este capítulo del profeta del reino de Dios ilustra cómo la misión se centró en llevar un mensaje de esperanza y liberación a los oprimidos, especialmente a aquellos que vivían en la pobreza y la marginación. Este enfoque es notablemente relevante en la actualidad, ya que vemos movimientos por la justicia social que luchan contra la desigualdad y también tratan de buscar el empoderamiento a comunidades vulnerables, al igual que Jesús, que recorría todas estas aldeas y se conectaba personalmente con la gente. Muchos activistas y organizaciones contemporáneas se adentran en barrios desfavorecidos, por así decirlo, creando lazos de solidaridad y ofreciendo apoyo directo. La práctica de Jesús de compartir las comidas y celebrar espacios comunitarios resuena en las iniciativas actuales que promueve esta inclusión, la amistad y el apoyo mutuo entre las personas. Además, este mensaje del reino de Dios se manifiesta a través de los actos del amor, la justicia, la compasión, que refleja todo el esfuerzo contemporáneos que abogan por derechos humanos, acceso a servicios básicos como salud, educación y dignidad para todos. La idea del reino de Dios no solo establece el centro de poder, sino también en medio de las comunidades más necesitadas, desafía la noción que el cambio social debe venir desde arriba. Y bueno, es así que nos recuerda que la verdad eh,
transformación proviene del pueblo, de aquellos que sufren y buscan esta justicia. Así que el legado de Jesús como agente de cambio y renovador social sigue siendo una inspiración en la actualidad a quienes hoy trabajan incansablemente para erradicar el sufrimiento, tratar de contribuir a un futuro más justo y también poder llevar a cabo una visión de todo este mundo, donde todos sean dignos y amados. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es un relato fundamental en la tradición de judeo-cristiana. Puede compararse con las luchas actuales por la justicia social en las diversas comunidades del mundo, así como los israelitas clamaban por la libertad y dignidad ante la opresión. Hoy también muchas personas se enfrentan situaciones de desigualdad, abuso, explotación y tratan de buscar sus propios caminos hacia la liberación. Esta creencia también impulsiva a comunicarse, a unirse a la búsqueda de donde el mundo prevalezca con compasión, justicia y paz, en especial la proclamación que hacen a Jesús sobre la llegada del reino de Dios, que se convierte en un llamado a reconocer y participar activamente de esa transformación a nuestras vidas y también implica trabajar por toda la dignidad de todos, especialmente de estas personas vulnerables y tratar de esforzarse para que todos podamos contribuir un futuro donde cada persona tenga la oportunidad de vivir con plenitud y sobre todo con libertad. También la misión de Jesús se puede establecer una clara comparación con la actualidad en varios aspectos, como muchas personas siguen sufriendo de esta injusticia, como ya había mencionado, y esto sigue resonando en el enfoque hacia Jesús, que los pobres y los marginados, la lucha por los derechos humanos, la equidad social y la justicia económica también, se ha vuelto muy crucial en esta sociedad especialmente. Además, la idea del reino de Dios también implica la acción y aquí y el ahora refleja la necesidad de un compromiso activo por parte de las comunidades y los individuos para abordar las desigualdades y contribuir a este mundo, ¿no? Y para finalizar, igual las enseñanzas de Jesús sobre la compasión, la solidaridad y el perdón también son relevantes en el contexto donde las divisiones sociales, la violencia siguen existiendo. Entonces, en este sentido, la invitación para todos nosotros es crear una comunidad que realmente valore la dignidad humana y busque el bienestar de estas personas en una llamada de acción y que todos profundamente en los restos actuales de nuestra sociedad podamos cambiar esto. Gracias.